Vamos ya mismo, mientras acontecen estas novedades en el planeta Tierra, al contacto directo con nuestra corresponsal en Viena, Austria, allí Karin Hebaum. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenida, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bien, bien. Pedro? Bueno, Karin, realmente una jornada compleja la que estamos viviendo, ¿no? En Europa la gente está muy convulsionada con esta invasión rusa justamente a Ucrania, algo que ya se preveía iba a pasar, ¿no? Sí, mira, acá estamos, la verdad que bastante preocupados por la situación. Ujú. Si bien en Austria, donde estoy yo, Sí, que es acá en el tema de, digamos, de un país neutral, como ujú, sabes, sí, nosotros sí seguimos comprándole el gas Rusia, claro, porque te imaginas que si lo comprásemos a Estados Unidos nos cobra el 60% más. claro, Y imposible. el gas de Japón es imposible. Ujú, Entonces, como país neutral, Austria dijo de seguir comprándole sí, el gas a Rusia. ujú, Y Austria también, respecto, si vamos un poco a la historia, sí, está muy agradecido a Rusia porque fue quien nos liberó de Hitler y de los nazis, ujú, ¿sí? así es. Ujú. Entonces, ese es el tema, no Estados Unidos, sino que fue Rusia quien Rusia, nos claro. liberó de Hitler y de Ujú, los nazis. ujú, Y bueno, y esto es que acá, si bien es un país donde estamos tranquilos, pero estamos muy preocupados por todo lo que está pasando en países limítrofes sí, y en la situación con la Unión Europea y la influencia de los Estados Unidos, ajá, que se ha hablado mucho tiempo de que la Unión Europea iba a tomar más distancia de los Estados Unidos, pero le siguen teniendo miedo. ajá. Esa es la realidad. Ujú. Esta cuestión de estar acompañando un proceso bastante raro, conflictivo, ¿cómo deja parado en este caso a Austria, que es un país realmente donde se analiza puntualmente cada paso que se da, ¿no? O sea, el Estado toma las precauciones para no quedar enredado en conflictos externos que por ahí pueden perjudicarlo. O sea, ahí hay una concientización del pueblo austríaco, hay, digamos, un manejo realmente de independencia cuando acontecen este tipo de conflictos graves dentro de la humanidad? Sí, mira, nosotros como un país neutral, lo Ujú, que sí ofrecemos es el apoyo solidario frente a las víctimas, ajá, de decir, en este caso ya estamos demasiado cubiertos en lo que es recibir tristemente mm, asilantes claro. políticos, Están porque curtidos, sabes que es digamos, un país va. muy chico. Con los acontecimientos vividos se han curtido en estas Claro, décadas, pero ¿no? sí Ujú, lo que está haciendo Austria es mandar alimentos, ajá, mandar vestimenta y civiles para ayudar a esta gente a reacomodarlos en los países como es ahora que se han brindado sí. Polonia Ujú. y también Italia. Se está haciendo un trabajo en Sí, conjunto, solidario, de esta manera, por lo que sí, vos planteás. exactamente, Ujú, exactamente, ajá. Cómo exactamente. respaldar a la población civil, que es la que lamentablemente siempre termina más afectada, ¿no? Por supuesto. En ese sentido, sí. Por otro lado, estamos muy preocupados por la República Checa, la República de Eslovaquia, que Ujú, pertenecen a la OTAN y ya han mandado a militares a cubrir las fronteras. En mi ujú, caso personal es el caso de mi consuegro, el papá sí. del marido de mi hija, que es Ajá, militar de Eslovaquia y hoy ajá. está en la frontera, O sea que ¿no? ya hay Así que una tenemos, movilización realmente preocupante, ¿no? En los países sí, prácticamente cercanos, justamente donde está el conflicto en este momento. Eh, sí. ¿Eso puede generar mayor tensión? ¿Cómo lo están visualizando los austríacos? ¿Cómo ven los analistas justamente allí en las zonas más cercanas justamente al conflicto? ¿Cómo puede desencadenarse de ahora en más en las próximas horas esta situación compleja que tiene la región, Karim? Mira, el gran temor que se tiene Ujú, es muy triste lo que te voy a decir, pero es la, digamos, la fluctuación de asilantes ucranianos que salgan y que se vengan hacia Europa, ajá, porque lo que hemos tenido la experiencia que hemos tenido acá en Europa en los últimos años, sí, de los chechenos y de los ucranianos, ajá, es que ha aumentado el grado de, digamos,
de inseguridad violencia, y porque son violencia. culturas que están acostumbradas a pelear, a defenderse, que son sometidas a la victimización de violencia. Ajá. Y es algo que en estos países como Austria, Alemania, Suiza no se ha vivido, ¿sí? Sí, Entonces es un cambio cultural y ese es el mayor temor. Y después hay que pensar que a nivel mundial estuvimos viviendo 2 años y medio de pandemia. claro. Ujú. Entonces hay una depresión, digo yo, y trauma sociocultural en Europa de que quieren levantarse después de esta crisis Sí. y es como decir, nos vienen ahora estos rusos y estos ucranianos con este A problema, complicar la cuando vida, realmente, claro, ¿por qué tenemos que ser nosotros víctimas y Mm. responsables de una situación que no nos corresponde, ¿no? En claro, ese sentido es un poco esa autorreflexión de sí, decir, primero curemos los temas nuestros y después Ujú. los otros, porque yo creo que ya hay otros problemas más Seguro, emergentes que son complejos. salir Ujú. de esta crisis post pandemia. Ujú. Estas situaciones llevan un poco a demostrar a veces la incoherencia que tienen los seres humanos, ¿no? La incompatibilidad que hay inclusive con personas muy cercanos, con países vecinos, que enfrentan justamente este tipo de situaciones. ¿Qué pasa cuando realmente uno se encuentra con este tipo de situaciones, Karen, que denotan un poco la falencia de no entrar en eje, ¿no? A El ser ver, humano, Pedro, cómo no te va. estoy escuchando bien. ¿Me estás Sí, sí, escuchando? te escucho perfectamente. Sí, a ver, te reitero la consulta que te Por estaba favor. haciendo, porque estamos a miles de kilómetros de distancia y a veces pasa esto. ¿Qué pasa realmente cuando el ser humano no entra en eje para poder de alguna manera elaborar conscientemente estas problemáticas que se dan de los conflictos entre los pueblos por los intereses y los grandes negociados que siempre hay en el medio, ¿no? Es la gran pregunta que se hace mucho seguramente. Sí, yo como analista internacional Ujú. leo, vos sabés mucho, la prensa de los distintos países. Sí, Si ves el enfoque americano tiene un enfoque, si ves el enfoque claro, argentino-español tiene otro sí. enfoque, si ves el Ujú. enfoque ruso o el alemán, el mismo, y el austríaco son diferentes. Ujú. Y hay una situación de que yo creo hay que analizar la situación de cada uno. Hay Claro. que ponerse en el lugar de Rusia, hay que ponerse en el lugar de Ucrania y hay que ponerse en el lugar de Europa, Exacto, un ¿no? tema bastante difícil, complejo. Entonces, y eso es un tema, y Claro, el tema es que Ucrania están peleados entre ellos. Vos sabés claro. que es una cultura que nosotros sabemos muy bien que las culturas que tenemos balcánicas y las culturas euroasiáticas son Ujú. muy Complejas, dependientes de la difíciles. religión, Sí, del rito religioso. exactamente. Ujú. La misma Rusia que es ortodoxa. Sí, Después tenemos la cultura ucraniana que es ortodoxa, pero ortodoxa, depende de claro. otra iglesia ortodoxa y Exacto. aparte hay un pequeño grupo judío Ujú. también. Sí, Y todos estos grupos se pelean entre sí claro. también, por Ujú. distintos intereses. Entonces, un pueblo Ujú. que se está peleando el sudeste con el este, etcétera, entre ellos, si no se toleran entre ellos, Ya ¿cómo genera mucha se va a rapidez. poder Claro. lograr que tengan tolerancia frente a Rusia? Después Rusia, que fue mucho tiempo como patrocinador de esta cultura. Entonces, Claro. falta todavía esa maduración y ese poder, ese proceso de transición. Ujú. Y después viene Estados Unidos que se mete, después En el se medio. mete China, después Claro. la Unión Europea que no quiere estar enemistada con nadie, Hay una puja de pero intereses también tremendo ahí. tenemos, Es una lucha de es intereses tremendo, sí, tremendos, por eso claro. te das Ujú. cuenta. Sí. Ahora, esto que vos planteás es una realidad porque seguramente el propio Putin, el presidente ruso, olfateó esta cuestión y teniendo de alguna manera una degradación que le podría complicar sus fronteras, tal vez muy zorro el hombre, ¿no? Olfateó la situación y aprovechó este momento, luego de haber estado durante bastante tiempo preparándose para ejercer esta acción, esta invasión que ha hecho, sabiendo que contaba con un alto porcentaje de los ucranianos prorrusos, que inclusive lo hemos visto en algunas imágenes que muy pocos difundimos, donde cuando ingresan las tropas a Ucrania, muchos de los ucranianos prorrusos los aplaudían, ¿no? O sea, eso te está demostrando cierta complejidad también dentro de un porcentaje de la población ucraniana, Karim. Sí, 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 eso también.
Y lo que decís de Putin, y yo te voy a decir, yo no estoy dando una reflexión personal, estoy Sí. haciendo un análisis. A ver. Su estrategia Sí. política ha sido muy Claro, inteligente, y muy sí. astuta, porque él esperó que se durmieran los ingleses, que se durmieran los estadounidenses y Exactamente. los Lo mismos hablábamos ucranianos. algo comentamos temprano con Manuel Castro, que estábamos analizando la Es situación, decir, ¿no? claro, Sí. es decir, su estrategia ha sido políticamente excelente Excelente. y también sabiendo que la OTAN no se iba a poner en contra de él Claro, porque no les conviene. seguro. Y a nosotros, a los mismos europeos, no nos conviene nunca Claro. ponernos en contra de De Rusia, ninguna manera. Hay una porque a dependencia de nivel algunas cosas comercial, puntuales. claro, a nivel comercial tenemos que estar siempre bien con Rusia Por y el tema con del gas. China. Claro. ¿Por qué? Porque podemos mantener la competencia de precios del También. mercado internacional Claro. digamos, en precios bastante económicos. A su vez, lo mismo con Turquía. Ajá. O sea, son los 3 países que nos abastecen en todas las, digamos, el abastecimiento básico que necesitamos Exacto. los europeos. Entonces, es toda una estrategia hacia afuera que apoyan a Ucrania, etcétera, pero en verdad no se enemistan con Rusia, porque Claro. Rusia nos trae inversores también en la Unión Europea. ¿Sí? Son proveedores de muchos elementos de servicios e inversiones que son fundamentales para el desarrollo y la estabilización de la compleja situación también que tienen muchos países europeos en este momento, porque y convengamos Putin que es ahí está la una cuestión. persona que habla perfectamente el alemán y conoce muy bien cómo manejarse entre las culturas anglosajonas. Ajá. ¿Merkel El hombre opinó es algo al muy respecto? preparado. Sí, si no me cabe la menor duda. Merkel, ¿tuvo algún tipo de opinión al respecto en las últimas horas desde Alemania con respecto a esta situación? Porque ella tenía muy buena relación con Putin, ¿no? O sea, había... No es conocida. No es conocida. No es conocida de mi parte, ¿no? Bueno, o sea, nosotros tenemos versiones de que la relación era buena, había buen diálogo entre ellos. Sí, ¿Crees de que puede sí. ser una de las tantas personalidades europeas que pueda mediar en esta compleja situación? Porque si bien hubo un pequeño diálogo inicial con el ministro británico, eso como que se complicó en las últimas horas, y con otros países como Francia que habían iniciado un diálogo, parece que también la cosa está stand-by, está ahí dando vueltas, ¿no? ¿Crees de que puede surgir algún líder europeo que pueda establecer un diálogo para frenar esta invasión y que vuelva a, digamos, calmar la situación? Mira, es un juego de estrategia de doble estilo. Ajá. Por un lado, los ucranianos están también aprovechando la oportunidad y te voy a explicar el por qué. A ver. Porque nunca van a tener la oportunidad de entrar en la Unión Europea, Quiero. pero al entrar en estado de refugiados, Sí. tienen la posibilidad de escaparse de sus tierras. ¿Te das cuenta? Claro. O sea que ahí hay otro tema que todavía no se ha Es otro tema, analizado claro, realmente, y por eso el trasfondo que tiene esto. están enojados los europeos. Ajá. Porque nos quieren usar, digamos, a nosotros para refugiarse bajo la Unión Europea y estamos llenándonos de planeros, los que llamamos nosotros los ocupas. Ajá. Y por eso se está fomentando una bronca y un enojo tremendo en la sociedad europea. Que esto es el peligro de que se pueda formar una tercera guerra mundial, de decir basta, y que termine la Unión Europea. Eso es el miedo y el temor de los grandes países. Hay como un cansancio, ¿no? Porque se están dando cuenta de la utilización. Mucho cansancio de migración. Claro, sí, hay una utilización. Son muy diferentes. Claro, son muy diferentes. Ahora, esto realmente que nosotros estamos planteando y que realmente la gran mayoría de la gente no lo ha interpretado, no lo ha visualizado, y que es parte de la realidad de lo que se vive y que no difunden los principales medios de comunicación porque están, viste, en la pavada o en el amarillismo o en la actitud mercenaria de la comunicación tradicional, que es lo que estamos viendo dando vuelta en estas horas. Realmente cuando habría que analizar estas cosas puntuales como la que estamos tocando nosotros, ¿no? ¿Cuál es el papel, la presión que ejerce esta tremenda inmigración armada, complotada para generarle mayores problemas a otros pueblos que ya tienen sus críticas situaciones socioeconómicas luego de una pandemia atroz que hemos vivido, que ha sido manipulada de todo punto de vista? ¿Cómo crees vos que puede esto llegar a tener una salida de mediana coherencia, ¿no? Porque estamos con situaciones conflictivas
en el enfrentamiento armado de dos países donde hay justamente un montón de cosas que giran alrededor, la tremenda cantidad de intereses creados que hay, ¿no? No solamente de la propia Rusia, sino de Estados Unidos, mira, hablamos de otros países de la región. Como yo te dije, por ejemplo, ¿qué hizo Austria y qué hizo Suiza? A ver. Y Suecia. Dijeron, nosotros no recibimos a ningún refugiado, pero sí mandamos civiles y mandamos profesionales para construir con materias primas, talleres y quintas, y capacitar a la gente para que se autoabastezan y comiencen con emprendimientos dentro del mismo suelo. ¿Sí? Bien. Una actitud de coherencia, o sea, hubo una actitud de coherencia en ese sentido. Digamos, de alimentos y de vestimentas, muebles que acá también se puedan restaurar, para enseñarles a cómo se, digamos, se rearmó el europeo después de la Guerra Mundial. No de escapar, sino dentro del mismo territorio. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó? Italia y Polonia dijeron, los recibimos. Claro, los reciben, pero son países que tampoco pueden abastecer las necesidades básicas de los propios territorios. Claro. Y los europeos dicen, nosotros no estamos dispuestos a pagar impuestos para mantener a esas personas, porque se someten a una guerra cuando ellos no están en condiciones económicas de solventarla. Claro. Entonces, baja un poco el ego y rendite, ¿no? Lógico. O sea, ahí en esto que vos decís, prima el raciocinio, que es lo que debería tenerse en cuenta fundamentalmente para resolver estos problemas, porque le tiran el bardo, le tiran el problema a otros países innecesariamente, que están ya con algún tipo de conflicto, intentando salir luego de esta pandemia tremenda que se ha atravesado, y encima le tiran más bolonquis, ¿no? Esto es tremendo y está bueno que planteemos esta situación, Karin, porque desenmascara toda esta corruptela internacional que ha sido armada para perjudicar justamente a los ciudadanos de diversos países, ¿no? La Argentina es un claro ejemplo de eso, ¿no? Hay muchos países de Latinoamérica que ya han actuado con un nivel de perversidad tan grande que realmente tienen a una sociedad desmoralizada, destruida y con una situación que no saben cómo termina. Esto trasladado a lo que pasa hoy por hoy en Europa, ¿crees de que ahí hay otro tipo de actitud? Pedro, si trasladamos a lo que pasa en Argentina, sí. ¿Cómo va a recibir Argentina a tantos venezolanos y colombianos cuando el mismo argentino se muere de hambre? Bueno, por y eso. Estos venezolanos, colombianos son personas que trabajan con manos de obra más baratas y están perjudicando a la misma industria argentina. O sea, no tiene coherencia. Claro. Bueno, pero ya sabemos que los políticos de la Argentina siempre han sido incoherentes. Vos fijate pero que es lo mismo, es el mismo caso si lo trasladamos a Europa. Claro. Primero, lo que pasa, Karin, que acá ¿sabés qué pasa, Karin? Acá hay una confusión realmente, hay una confusión muy grave y muy grande, que es meter siempre el tema de los derechos humanos, del tema de la solidaridad, enmascarando y ocultando los intereses perversos que manejan estos supuestos líderes, y más que nada en los países de Latinoamérica, donde se prestan a cualquier juego, ¿no? O sea, vos ves inclusive a dirigentes impresentables que dicen cosas que no se entienden. Les tenés que enseñar a defenderse. Lógico. Y no darles todo de servido. Por eso Austria dice, nosotros te mandamos los profesionales, te mandamos las materias primas y te ayudamos a reconstruir tu país. Perfecto. Pero no te vamos a mantener como planeros, claro, porque ya de planeros tuvimos suficiente. Exacto, pero eso es actuar con coherencia, eso es actuar con una mínima inteligencia y coherencia. Claro. Y Europa evolucionó después de tantos años de guerra, no quiere volver al retroceso. Es un tema realmente muy difícil, porque mucha gente no lo interpreta adecuadamente y se cree que a veces uno cuando plantea estas cosas está en contra de la solidaridad, de acompañar a gente que sufre. Uno está en contra de la vagancia, ahí está. Claro, qué difícil se ha puesto en estos tiempos hacerle entender eso a la comunidad internacional, ¿no? Y a aquellos que están acostumbrados a durante años, décadas, no haber conocido la cultura del trabajo, eso que se ha perdido y que genera todas estas atrocidades donde
hay un entorno de gran cantidad de especuladores que se aprovechan de esta triste situación, ¿no? De este conflicto, por ejemplo, que es lo que estamos viviendo en estas horas, para manipular y seguir haciendo sus tremendos negociados. Porque detrás de todo esto, convengamos que hay un tremendo negociado, ¿no? Sí. A todo nivel, cuando uno lo empieza a analizar. ¿Cómo crees que va a terminar esta situación, Karin? O sea, ¿qué olfateás, qué percibís? ¿Cómo termina esta grave situación que estamos transitando en estas horas? Mira, puede ser que se rinda Ucrania, Sí. por un lado, Ujú, y si no, que se peleen con todo y empiece una guerra totalmente brutal. ujú. Hoy estamos entre esos dos parámetros. Claro. Un tema Esperemos, con gran esperemos incertidumbre, que ¿no? se rindan, Ajá, esperemos que se rindan y que se pueda realmente lograr una buena negociación, ¿no? ajá, Por el bien de Europa y ajá. cada territorio. Claro, y que nadie meta la cola, ¿no? Alguno de estos vivillos que siempre surgen ahí, Exactamente. que están ahí estudiando a ver cómo van a sacar provecho de la situación, cómo Y pueden hacer para que vender más Europa armas o currar realmente, con algún tema puntual que no les sí, permitan eso, que se tome conciencia a la comunidad internacional y que le ponga freno a esta locura, ¿no? sí, y que Europa corte los lazos totalmente con Estados Unidos, porque acá el único que se está beneficiando es China. Los chinos se nos están matando de risa. Claro, sí, Así de es la gran simple, a fiesta. nivel mundial. La gran fiesta Chinatown internacional, ¿no? Que tampoco nadie lo percibe. Vos fijate la pasividad que tienen mientras No, siguen sí, pero se matan de sobrevolando la isla risa. de Taiwán, los muchachos, ¿no? Dicen, muchachos, nosotros estamos acá tranqui, estamos cuidando nuestro territorio, ustedes sigan matándose, sigan perjudicándose, sigan generando bolonqui, que nosotros acá seguimos creciendo y seguimos organizándonos de otra manera, ¿no? Qué bien ¿Sabes qué bien qué? que la han hecho, ¿no? O sea, la verdad que chapó, ¿no? Sí, Pedro, lo que pasa que es, bueno, vos lo entendés porque entendés mucho de política internacional. El tema es que muchos juzgan quién es malo y quién es bueno, porque no Ahí está analizan los también. factores de la política internacional. Ajá, Cuando recién conoces cada lugar, cada política, tanto local como internacional, y los tratados, sí. entonces ahí te das cuenta por qué hay ciertas estrategias que se deben tomar. Ujú. Y no se trata acá de quién es bueno y quién es malo, sino que se trata de cómo frenar la corrupción a nivel internacional para que Justamente. no nos sigan empobreciendo. Justamente, ese es el tema central, ¿no? De lo que parece ser de que mucha Sí, gente no se da cuenta, no lo quiere ver exactamente. o son tan obsecuentes con estos charlatanes, estos supuestos líderes prometedores, engañadores y falseadores de la realidad que no entran en eje para dilucidar y separar la paja del trigo, ¿no? Vos fíjate qué tema Tal tan cual. complejo tenemos en estos tiempos de que la población, el ser humano ha perdido eso, ¿no? La cuestión del raciocinio y de la coherencia, de poder darse un pequeño tiempo, algunos minutos, para analizar sencillamente estas cosas que estamos hablando, que son tremendamente perjudicial para ellos mismos, para nosotros mismos, Sí, los sí, humanos, y para nuestro entorno, nuestra familia, nuestros intereses personales, de poder cultivarnos, de poder educarnos y de poder tener una digna calidad de vida. Qué tremendo que gran parte de la comunidad internacional del ser humano no haya comprendido esto que estamos haciendo referencia. Es muy duro esto, ¿eh? Y plantearlo así abiertamente en un sí, medio de comunicación como lo estamos haciendo, demuestra en la sí, decadencia sí. que ha entrado el ser humano, que no se da tiempo, que no se permite tomarse unos minutos para analizar estas cosas con un mínimo de raciocinio. Mirá qué Claro, sencillo, pero ¿no? yo te voy a dar de cierre una humilde reflexión. A ver, me encantaría. En en la guerra, en el periodo de Hitler tuvimos el problema de los nazis, los Sí. católicos, los judíos, Ujú. alemanes, y Sí. fíjate hoy en Viena, Ajá. después de la reflexión y el aprendizaje que tuvieron estas culturas, la buena convivencia que hay entre judíos y entre austríacos. Ajá. Eso es un claro ejemplo de lo que hay que hacer, de lo que hay que emprender para que en el futuro esta Y, humanidad encuentre el camino justamente de el raciocinio y de la equidad. Me parece a mí, no sé, por ahí me equivoco. y por eso Austria se llamó a la neutralidad, ¿sí? Bien.
y tenemos una Buena actitud. convivencia y un respeto hacia las religiones. Fíjate que también han elegido musulmanes vivir acá. ¿Por qué? Porque se respetan los distintos cleros. Ajá. Perfecto. Esta Y me reflexión, parece que eso es a lo que tenemos que apuntar como sociedad, es a así. respetar las diferencias y a pensar un poco más global, pero no olvidar de cuidar la propia identidad y la propia nación. Perfecto. Gracias por este broche de gala que nos hiciste en este cierre y que nos ayude a reflexionar a cada uno de los seres humanos. Un gran cariño, Karin. Gracias a vos. Que haya paz en Mucha la región y suerte. que realmente ustedes puedan encontrar la luz y el camino para concientizar justamente a los europeos desde allí, desde Austria, para que esto se distienda y realmente logremos la paz lo antes posible. Un gran cariño. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Karin Hewan desde Viena, Austria, realmente haciendo una reflexión muy interesante, muy clara, que es lo que tratamos de generar a través del Glóbulo, un programa que genera justamente concientización, es lo que intentamos hacer hace décadas para que esta humanidad entre en raciocinio, cosa que parece ser que se ha perdido y donde seguimos siendo utilizados por los especuladores y los chantas que siempre giran en este planeta Tierra. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.